Buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto hoy tener dos invitados de lujo para poder analizar qué está ocurriendo en este comienzo de año con los diálogos de paz, las declaraciones del presidente, las reacciones de las FARC, el proceso con el ELN. Se ha dicho en todas las formas, es un año definitivo para lo que ocurre en La Habana. El presidente empezó con lo que llamaron retiros espirituales en Cartagena, vinieron unos expertos internacionales y se ha señalado una especie de hoja de ruta para meterle el acelerador a lo que está sucediendo en Cuba. Mientras tanto, se anuncia que unos diálogos exploratorios que se han venido sosteniendo con el ELN podrían fructificar para iniciar una mesa paralela. El senador Eber Bustamante, del Centro Democrático, miembro de la Comisión Sexta, y el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, miembro de la Comisión Primera. Bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos aquí. ¿Cómo arranca el año? Senador Bustamante, ¿cómo percibe usted este comienzo de año tan cargado de noticias en este frente? Preocupante por varias razones, no solo por los anuncios en materia de paz que ha hecho el señor presidente de la República, sino que traemos arrastrando del año pasado el tema del paro judicial, por ejemplo. 3 meses sin justicia en un país y un líder que no sea persona de la solución del problema. Es decir, uno no entiende cómo se pone en primer plano el tema de la paz sin que a los colombianos se les resuelva un tema tan grave como el de la justicia. Ahí falta liderazgo. Liderazgo que, por supuesto, en el tema de la paz tampoco existe, porque ahí lo que hay es un posicionamiento de las FARC. Estas declaraciones que acaba de hacer el señor presidente de que el cese bilateral se discutirá en su momento, por sí mismo es ya una concesión. Es que la sociedad colombiana, el gobierno colombiano, no tiene por qué hacer un cese bilateral. El cese le corresponde a las FARC, como ha sucedido históricamente cuando se trata de fuerzas levantadas en armas que no han logrado avanzar militarmente ni políticamente, que es el caso de las FARC. Senador, eso parecía de alguna manera la corregida de la plana de una declaración que el presidente había dado el día anterior, diciendo que era insostenible, que se debía terminar la falta de conexidad entre lo que ocurría en la mesa y lo que ocurría en el país. El presidente dio esa declaración, el ministro Pinzón se reunió con la cúpula, no se necesita ser un genio en estrategia política ni en asuntos militares para entender la preocupación que eso generó en los cuarteles, y para completar, Shlomo Ben-Ami, el ex canciller israelí, dio unas declaraciones sugiriendo que ya había unos plazos y que el desescalamiento empezaba, por ejemplo, por suspender los bombardeos. Entonces se arma todo esto y el presidente tiene que salir ayer a dar esa declaración. Pero eso es sumamente grave porque en derecho internacional y en las normas que regulan las guerras, los conflictos a nivel internacional, esto nos conduce a un reconocimiento efectivo de la beligerancia de las FARC, que en el marco de esas normas le otorga unos derechos y por lo tanto abre la vía hacia el armisticio. El armisticio históricamente ha sido o entre 2 estados o entre 2 fuerzas que están equilibradas en el plano militar. No es el caso de Colombia. Esa es la gravedad del problema. Y como este ha sido un proceso más hacia la comunidad internacional que hacia el país, porque el país es poco el conocimiento que se tiene sobre el real avance de la negociación. Esto es más de consumo internacional, más para los gobiernos. Por lo tanto, los efectos son sumamente graves. El día domingo, por supuesto, muchos de los columnistas del periódico El Tiempo y otros, pues naturalmente estaban poniéndole al presidente pues una campana, diciéndole al presidente, bueno, mire, en el tema de la paz esto no puede ser pues un proceso indefinido, aquí hay que poner pues unas reglas y hay que finalmente fijar unas conductas, y yo creo que desde ese punto de vista me parece bueno que el presidente haya hecho eso, entre otras razones porque es que la inversión en la paz es de todos los colombianos, Juan. Pero, doctor Telésforo, muy importante su anotación, es el tema de los tiempos en cualquier negociación, de acuerdo, eso requiere unos tiempos. Pero más allá es
¿Qué es lo que se está negociando? ¿Qué es lo que el país no tiene claridad? No, pero el país sí conoce una agenda. El país sí conoce una agenda. ¿Cuáles son las concesiones que se...? Yo voy a poner simplemente un ejemplo. Las FARC y el ELN llevan el mismo tiempo que lleva los Castro en el poder en Cuba. Sí, claro. Exactamente el mismo tiempo. ¿Sí? O sea que ya los colombianos y los latinoamericanos tuvimos la oportunidad de comparar durante 50 años. ¿Qué es lo que quieren las FARC y el ELN para Colombia? Un modelo similar que es totalmente inviable. Entonces, por eso quien conduzca las negociaciones fue muy claro, tiene que ser aquí claro. no está negociando ni el modelo político ni el modelo económico. Si no estamos los colombianos, pues, con todo respeto. Yo soy amigo del proceso de paz, te quiero decir, pero en lo que también soy supremamente claro, y soy miembro de la Comisión de Paz de la Cámara, soy copresidente de la Comisión de Paz, en nombre del Partido Conservador, sí, pero, pues, como dice el adagio, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la negociación por una serie de factores que, como en el caso de ustedes en su momento, finalmente, por ejemplo, en tema de la renovación o refrendación institucional que se hizo con lo que llevó a la constituyente del año 91, ¿sí? Entonces, pero una cosa es ajustar una serie, digamos, de factores estructurales que son de alguna manera el leitmotiv que tuvieron para hacer la guerra, y otra cosa muy distinta es que de la noche a la mañana venga aquí, entonces digamos, oiga, bueno, esto es barrida y mesa limpia, entonces ahora vamos a imponer aquí el castrochavismo que llaman o cosa parecida, porque eso no es lo que está negociando. Cese bilateral. Las FARC dicen: requerimos un cese bilateral, fuerzas muy importantes del país, desde la izquierda dicen: la negociación requiere el cese bilateral, Santos abre la posibilidad del cese bilateral y luego hay como una parálisis. ¿Procede o no procede? Creo que ahí hay una equivocación del gobierno. Si se quiere que el proceso sea exitoso, quien debe dar muestras de que camina realmente hacia la paz son las FARC. Y por lo tanto debe ser consecuente en llevar ese compromiso de cese de actividades hasta donde sea necesario, sin que la fuerza pública tenga que suspender sus responsabilidades. Me parece que eso es sumamente grave. Nunca sucedió anteriormente con ninguna de las organizaciones que llegaron a un acuerdo de paz. Nunca se hizo además esa exigencia de cese bilateral, porque eso se hace entre dos fuerzas iguales. Y claramente las FARC no es una fuerza igual a la fuerza que representa la sociedad colombiana. El cese bilateral. El cese bilateral al fuego, no, es una vez que se haya firmado. Aquí, pues, usted, por las circunstancias mismas de la complejidad en la que han estado involucradas las FARC. Diálogo con el ELN, agenda, tiempos, condiciones. Sí, yo diría que ahí tenemos que estar más atentos realmente al planteamiento del ELN, porque tiene toda una tradición de intentos de negociación que no han llegado, pues, a surtir un efecto real que genere la confianza necesaria hacia el proceso. Yo creo que con lo que ha sucedido en Cuba, el cambio de posición reciente que beneficia al pueblo cubano, de empezar a desbloquear a Cuba, de establecer unas relaciones. El ELN fue una organización siempre bajo la influencia de Cuba, y eso los debe llevar a tener una nueva lectura sobre los cambios que se han producido, que ellos son muy renuentes a asimilar esos cambios que se han producido desde hace más de 25 y 30 años en el mundo. Por lo tanto, uno esperaría que esas decisiones que hay de política a nivel internacional ojalá puedan influir en un cambio real en la posición del ELN. Doctor Toledo. Sí, yo creo que con el tema del ELN, digamos, respecto de este proceso en lo que se ha avanzado con las FARC, muchos de los temas, pues, digamos, ya se han avanzado. Una cosa es el de buscar, que ese es, digamos, el conflicto del mundo, el desarrollo sostenible con la defensa del medio ambiente. Cómo se implementan una serie de políticas que tengan que ver con el mejoramiento de las comunidades en donde se están haciendo esas exploraciones y explotaciones. Entonces, pero doctor Telesforo, yo creo, y el doctor Juan lo conoce porque fue ministro de Medio Ambiente, yo creo que temas como el medio ambiente, el tema de petróleo, el tema minero, es un tema de agenda nacional. No tiene que discutirse con el ELN. El ELN puede tener unas opiniones. El día de ayer el presidente Santos firmó la ley que le autoriza a hacer un referendo
validatorio de un acuerdo de paz o refrendatorio de un acuerdo de paz el mismo día de las elecciones territoriales. ¿Es esa una posibilidad que esté cercana? El afán que tiene ahora el gobierno es para poder tener el acuerdo en mayo, junio y poderlo someter a referendo en las elecciones de octubre. Las FARC dijeron que no les gusta. ¿Cuál es su opinión en ese campo? Yo creo que ese es el propósito claro del gobierno. El gobierno tuvo la experiencia reciente de las elecciones pasadas, que logró la reelección fue con la bandera de la paz, con un discurso muy engañoso sobre el tema de la paz. Y efectivamente es la última oportunidad. Yo lo que creo es que las negociaciones, a pesar del interés del gobierno, no van a avanzar tan rápido como se cree para someterlas a esa refrendación junto con las elecciones regionales. Es totalmente inconveniente para el país. Eso es una verdadera trampa. Detrás de eso puede caer cualquier cosa. Y eso es grave para el país, porque las elecciones regionales tienen un interés concreto, que es definir la gobernabilidad local. Hay regiones con mucha crisis de gobernabilidad. Yo creo que el debate debe estar concentrado en la posibilidad de mejorar gobernabilidad en lo local y en lo regional y no confundirla con el tema de la paz. Eso sería sumamente grave para el país, pero creo que el gobierno, si las FARC le da la oportunidad, lo hace. ¿Qué hacer con la fuerza pública y con toda esta discusión sobre la justicia penal militar en tiempos del proceso de paz? Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo y defendiendo bajo todo punto de vista, ¿no?, que el tratamiento que deben recibir nuestros militares en este proceso debe ser un tratamiento acorde al sacrificio, ¿no?, que ellos han hecho en defensa de nuestra institucionalidad. Sí, yo creo que ese es un tema que no debe estar en la mesa de negociación en La Habana. La institución militar tiene toda una historia en el país. Se han presentado hechos delictivos por parte de algunos individuos pertenecientes a la fuerza pública. Ese es otro tema. El tema de violación de derechos humanos es otra cosa. Y hay temas mucho más delicados que sí hay que abordar. Así lo dejamos, por ejemplo, en todas las leyes. El tema de las víctimas, y por eso digo que el tiempo seguramente no le va a alcanzar al gobierno. Tenemos el tema de las víctimas, tenemos el tema de los delitos conexos, tenemos el tema de las armas, dejación o entrega de las armas, tenemos el tiempo de la refrendación. Pero por solo mencionar el tema de víctimas, desde que firmamos los acuerdos de paz en el año 90 y la Constitución del 91, las FARC son responsables de 100.000 muertes violentas, de más de 15.000 secuestros, alrededor de 10.800 minas antipersonales, más de 980 masacres. Eso hay que examinarlo. Ese es un problema de responsabilidad y tiene que ver adicionalmente con el tema del narcotráfico. Yo les agradezco mucho a nuestros invitados. El tiempo ha volado, hemos hecho un recorrido panorámico por los temas más importantes, opiniones muy distintas desde perspectivas políticas diferentes. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy y estaremos aquí de lunes a viernes a las 10 de la noche en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. A nuestros invitados, muchas gracias por habernos acompañado hoy.